Hola, buenos días, maestra y compañeros. En este video vamos a hablar acerca del tema de la represión de Sigmund Freud del tomo 14 del año 1915. Asimismo, vamos a asociarlo con los textos anteriormente vistos en clase, la neuropsicosis de defensa del año 1894 y el historial clínico del caso Juanito. Vamos a empezar hablando sobre qué es la represión. Vamos a ver que se refiere a un mecanismo psíquico mediante el cual se excluye de la conciencia cuestiones que son inaceptables para el sujeto. Es decir, es la operación por medio de la cual el sujeto intenta rechazar o mantener en el inconsciente las representaciones. Para que surja la represión, vamos a ver que vamos a tener tres tiempos lógicos. El primero es la representación primaria, que es donde se da la estructura del aparato psíquico, porque se instala la división entre lo inconsciente y lo inconsciente. Es aquí donde pasan a ser dos. Es como lo mencionan, pues es el instalar las dos estructuras, tanto lo inconsciente como lo consciente. Así es, bueno, como lo menciona mi compañera, el primer tiempo de la represión primaria pues vendría siendo como el inicio de la separación de estos dos sistemas, consciente e inconsciente. Y bueno, posteriormente vamos a pasar a la represión propiamente dicha, que esta represión generalmente se refiere como un mecanismo de defensa. En este caso, el yo va a ser quien la maneje o que tenga acceso pues a esta represión, y su trabajo va a ser el de negar este recuerdo, esta situación, de negar el acceso a la conciencia. Pero también se sabe que no siempre se va a poder, sino que va a haber ocasiones en las que este afecto va a intervenir dentro de la conciencia, ya sea, como lo mencioné, sueños, lapsos o pues sí, situaciones, o como angustias también puede ser. Sí, pues como lo mencionaba mi compañera, pues por ejemplo, lo que viene siendo la represión primaria es el núcleo del inconsciente. Este viene siendo el núcleo de todo lo que viene siendo el inconsciente. En lo que viene el retorno de lo reprimido, como lo mencionaba, se podía manifestar o disfrazar como algún sueño, algún síntoma, algún lapsus o olvido, algún chiste, actos fallidos, etcétera. Hay, por ejemplo, un ejemplo que les pudiera manejar es cuando una persona sufre un abuso sexual de niño, pues el inconsciente lo que hace es de que ese suceso traumático le quita los afectos y los recuerdos y lo reprime, o sea, lo reprime y lo manda al inconsciente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues se da cuenta que el inconsciente tiene ese recuerdo y está queriéndolo sacar, queriéndolo decir, queriéndolo que tú te des cuenta, pero como tú ya lo olvidaste, bueno, no lo olvidaste, como tú no lo tienes presente, vaya, está de cuenta queriendo salir, y sale al momento, el yo no lo puede detener completamente y sale como si fuera un síntoma. Este síntoma, retomando el ejemplo, puede ser el de que pues tuviste un abuso infantil, pues de síntoma ya cuando crezcas puede ser de que pues te gusta tener muchas relaciones sexuales, o la primera cita que sales con alguien pues tienes sexo, o así. Ese viene siendo el síntoma que está disfrazado de lo que pensaba, lo que está en el inconsciente, vaya. Pues esto, como les mencionaba, es la representación desligada, perdón, a los efectos. Adelante. Así es, bueno, esa vendrá siendo como la explicación de los tres tiempos a grandes rasgos. Por otro lado, también agregamos el concepto de la hipnosis,
porque, bueno, consideramos que es un suceso fundamental o importante dentro de la vida de Freud. Dentro del texto nos mencionaba acerca del abandono de la hipnosis, que, bueno, sucedió en el año 1896, donde Freud se da cuenta que al ocurrir este proceso del abandono de la hipnosis, él lo deja digamos, de elaborar con sus pacientes, se da cuenta que esta situación de llegarle a los pacientes de la transferencia, pues se vuelve un poco más complejo. ¿Por qué? Porque empieza a darse cuenta que en el momento de que se acerca al núcleo de su síntoma o de lo patógeno, estos pacientes empiezan a oponerse o a poner una resistencia para que no, pues que no salgan estos sucesos inconscientes de manera consciente. Entonces, aquí digamos que si oponen una fuerza que aleja a Freud, en este caso, a entender pues cuáles son los recuerdos que tienen escondidos. Pues sí, de hecho, mencionando sobre la hipnosis, Freud creo que conoce a Charcot, que él utilizaba esto, y pues él se interesa mucho sobre la hipnosis, pero a Freud nunca, bueno, lo que tengo entendido, nunca se le dio, o sea, nunca fue una persona que pudo lograr eso. ¿Y qué fue lo que ocasionó esto? Pues que se fuera a buscar esto estamos hablando tiempo atrás de todo este tema, vaya. Se fue a buscar algo sobre un tema que pudiera apoyarlo y fue como dio con lo que estamos platicando ahorita. Sí, por ejemplo, utilizaba este método de la asociación libre, que está totalmente desligado a lo que viene siendo pues la hipnosis, y en este caso la persona está consciente, pero puede como que manejar estos procesos o estas cuestiones pues de manera un poquito ya con otra técnica más distinta y que ha hecho pues muchos avances en la psicología. Y bueno, vamos a pasar a la pulsión. Bueno, sí, de hecho sí iba a mencionar lo de la asociación libre que decías, que ahora ya se ha visto más como un avance, pero bueno, tomando el tema de la pulsión, bueno, sabemos que es como una fuerza que impulsa a la persona a llevar a cabo una acción con el fin de sentir placer, pero, ¿cómo se puede decir? Como, sí, satisfacerse, principalmente como tipo sexual. ¿Chida, Maris? Bueno, quería complementar la pulsión sexual, precisamente esta última de la que estás mencionando, pues está muy asociada con la parte somática. ¿Qué quiero decir con la parte somática? Bueno, lo que le pasa al cuerpo es lo que pasa a lo psíquico. En este caso, lo psíquico, pues vamos a ver estas estructuras, esta parte de lo consciente, inconsciente. Quería complementar con eso, pero es precisamente la pulsión, pues está muy ligada a, a la pulsión sexual, ya que esta, pues, el cometer una acción que haga que ésta se satisfaga. Sí, bueno, también para complementar un poquito acerca de la pulsión, nos mencionaban Freud acerca de sus destinos de la pulsión, que siempre la pulsión va a producir pues placer, es como que la pulsión es placer, pero también puede existir alguna condición en particular donde pues hace que produzca displacer dentro de nosotros. Un ejemplo muy sencillo y cotidiano es cuando pues sentimos esta sensación de hambre. Ahí es una pulsión, digamos, displacentera y inmediatamente pues la satisfacemos comiendo, o cuando tenemos alguna herida. También pues son sensaciones displacenteras que después pues vamos a ir satisfaciendo, pero esto no se reprime, sino que se pasa a otro lado. Entonces, por ejemplo,
si estamos hablando de la pulsión que te genera placer y displacer, podemos también asimilar esta parte del niño con lo de pecho bueno y pecho malo, cuando el niño siente la necesidad de comer, le das de comer, su pancita está llena, está satisfecho, pero luego viene y le da un coliquito, le duele la pancita y para abajo. Entonces, digo, se me vino ahorita así a la mente y quería saber si también, pues, esta parte de la pulsión entra en esta parte de la etapa de pecho bueno y pecho malo. Pues no lo había pensado, fíjate, pero es muy buen ejemplo. Siento que también pues asimila a esta cuestión de placer y displacer. Bueno, vamos a pasar a lo de los síntomas. Sí, porque bueno, pase al bebé, o sea, al final de cuentas es una satisfacción. Pero bueno, vamos a continuar con los síntomas. Ok, pues bueno, continuando con los síntomas, ahí nos mencionaba el texto que había sido pues la fobia y la angustia de castración y la angustia, vaya, la fobia ellos lo manejaban con la tontería. Cuento que le mencionaban que si dejaba de tocarse si él se dejaba de tocar, la tontería se iría yendo, o sea, la fobia se iría yendo. ¿Cuál era esta fobia? Pues la fobia que le tenía a ser mordido por un caballo. La angustia de castración que le causaba la madre al momento de decirle que pues le iba a cortar el hace pipí. Y pues también, por ejemplo, aquí nos maneja el texto lo de la masturbación, que volvemos a lo mismo, y que se tocaba el hace pipí por las noches y la mamá le decía de que, oye, te tocas el hace pipí, y pues le decía, no, que sí. Y luego también le mencionaban de que no, ya no te lo toques, y ella preguntaba que te lo tocaste esta noche, y él sí, un poco, etcétera. No sé si quieran mencionar algo más sobre, o sea, los síntomas sobre la fobia, quieran complementar. Yo quiero complementar. Bueno, una vez que ya hablamos de los síntomas, me gustaría retomar esta parte de la represión. Me pareció muy interesante en el texto que nos habla principalmente de que una represión, en el caso de la fobia a los animales, que es precisamente este caso que tenemos con Hans o con Juanito, es este miedo hacia los caballos o hacia los animales grandes, ¿no? Vemos que puede definirse como radicalmente fracasada, ¿verdad? La obra de las represiones consistió solamente en eliminar y sustituir la representación, pero el ahorro de displacer no se consiguió en modo alguno. ¿Qué nos quiere decir? Pues principalmente es esto. La representación es el miedo hacia el padre. Vemos que si bien no le genera una incomodidad, sí le genera pues el displacer de que pues no puede salir a la calle, tiene ciertas angustias, tiene ciertas pesadillas. Bueno, también con relación a esta parte de la represión y de la histeria de angustia, hay otro ejemplo de la fobia con los animales, donde Freud nos habla de la emoción pulsional sometida a la represión. Es una actitud libidinosa hacia el padre que tiene que ver con el apareamiento frente de él. Después de la represión, esta emoción ha desaparecido de la conciencia y el padre no se presenta en ella como objeto de líbido, sino como sustituto que se encuentra en una posición análoga en un animal más o menos apto para ser objeto de angustia. Es por esto que si bien veíamos que le tenía miedo a los animales grandes, pues el niño ve a su papá como una persona grande, asimila que como es grande, tiene una pipí grande, entonces todas estas cositas tienen que ver en esta fobia que el niño está experimentando y de cómo está reprimiendo la imagen y traslada la imagen al objeto, que en este caso el objeto es el caballo y lo estoy
asociando con mi padre, ¿no? Ahora sí, ya pasamos a los síntomas. Ok, es cierto que mencionabas lo del padre. Bueno, primero que nada los síntomas. El niño le tiene miedo a los caballos. Entonces, en sí su fobia es más que nada que lo vaya a morder un caballo, pero yo siento que lo podemos asociar, como mencionabas ahorita, que podríamos asociar, bueno, su papá es grande, los caballos son grandes, el niño puede asociar el caballo con su papá, como lo habíamos mencionado en clases hace días, que pues todos creemos que tal vez se lo asocia así. Entonces, por eso el niño en cierto punto le tenía pues la fobia, ¿no? Porque al principio también como lo veíamos en el libro, ¿no? De que cuando sale al parque, pues normal porque va con su niñera, pues todo normal. Pero cuando va con su mamá, ahora sí tiene el miedo, tiene la fobia porque yo creo que, bueno, yo siento que lo asocia con su papá, o sea, en sí la fobia de su caballo, que lo vaya a morder, en este caso que su papá le vaya a dar un manotazo o lo vaya a regañar. Porque la que le hacía cariños, como le hemos visto, era su mamá y su papá era más como que le llamaba la atención. Entonces, bueno, y no sé si alguien quiere mencionar algo más de la fobia y ya me voy a brincar a lo de angustia de castración. Si no, no Sí, yo quiero regreso. complementar algo precisamente sobre lo del historial clínico, como que retomando esta cuestión de las fechas, que creo que fueron algo interesante e importante. Primero la salida con, lo que mencionaba, la salida con la niñera, donde él sale y llora en ese momento, pero cuando llega a casa y le preguntan por qué llora, él no sabe, no tiene idea de por qué lloró. O bueno, sí, porque quería a estos mimos de la mamá, no recuerdo cómo los mencionaba, pero él menciona que no tiene idea del por qué. Aquí vemos como que una situación de represión, porque bueno, aquí también lo quisiera asociar con la cita que ya mencionó Damaris, sobre que la esencia consiste en rechazar algo de la conciencia y mantenerlo alejado de ella. En este caso, sí considero o pienso igual que ustedes sobre que en este caso Juanito crea toda esta cuestión del caballo con el papá. Y bueno, quiero suponer que en el primer suceso de la salida con la niñera fue como que el primer momento o inicio de esta fobia. ¿Por qué? Porque bueno, un día después, que fue el 8 de enero, fue cuando fue cuando salió con su mamá. Ya tenía como que esta cuestión del apoyo de la mamá, esa tranquilidad, por así decirlo, pero pues también lo lleva a un lugar que le gusta mucho y empieza a llorar de nuevo, o sea, no quiere seguir, no tiene miedo, y es ahí donde de regreso pues a la casa le pregunta el por qué y dice que le tiene miedo al caballo. Aquí Freud nos hace como que nos hace énfasis en estos dos primeros sucesos, que él los interpreta como que principalmente aparece esta angustia, y es como que difícil el poder como que diferenciarla o disminuirla estando la mamá cerca. De cierta manera, pues sale a la luz esta angustia, y en este caso, pues la madre es como que su estímulo, pero pues la angustia persiste en ese momento. Y en el siguiente momento, pues como que se complementa con esta situación de que le tiene miedo al caballo, y la asociación que es con el padre, lo que mencionaron. Principalmente el representante sería el hace pipí, por el tamaño, que creo que el tamaño fue de que el énfasis, y el complejo de Edipo aquí también está muy marcado, principalmente porque está como que muy apegado a la mamá, y después surge como que este estorbo o este conflicto que tiene con el papá. Entonces, pues es lo que quería mencionar. Sí, más que nada como que lo ve como un rival al papá. De hecho, ahorita que dices lo de los tamaños y así, pues al principio del caso lo menciona de que cuando le dices que los caballos lo tienen grande y tú porque eres grande lo tienes que tener.
como los caballos. Entonces yo creo que también por eso lo asocian, ¿no? No sé si por un adulto lo ve como un caballo. Bueno, regresando al tema de lo de la angustia de castración, como ahorita lo mencionó Jesús, cuando empieza la mamá, bueno, ya habíamos escuchado cuando, por ejemplo, le empieza a decir que no se lo toque, ¿no? Que si no se lo van a cortar, y el niño dice, no, ¿con qué vas a hacer del baño? Y él, no, pues con la cola, o sea, no es como que lo tomara en serio. Después, pues él todas las noches decía que se tocaba su hace pipí, o sea, porque sentía rico, pero la mamá le decía que cuando lo bañaba, le decía que no estaba bien que lo hiciera porque era sucio y todo eso. Entonces, cuando ya le preguntaba al día siguiente de que te tocaste la de pipí, me lo toqué poquito. O sea, ya era como que le entró, como que la angustia, a lo mejor sí lo angustió un poco en el aspecto de que le dijo que era malo y ya era como que no aceptaba tal cual que se lo había tocado, o sea, por lo que la mamá le estaba dice todo el tiempo. No sé si alguien quiera mencionar algo referente a lo que digo. Mira, pues yo retomando un poquito lo que estaba comentando Laura, de que cuando sale con era la niñera, ¿verdad? Con la muchacha, Sí. vaya, pues lo que sentía él tenía esa angustia de que no estaba su mamá. Era angustia y no miedo, o sea, él no sabía que era miedo, pero tenía angustia que no estaba la mamá, porque la mamá era la que le daba los cumplidos, o sea, ella se la pasaba dándole cumplidos y, perdón, le daba los cumplidos y eso es lo que le gustaba a él. Eh, Permítanme, ¿qué más iba a comentarles? Ok, también sobre, ahí mencionaba el texto que el líbido para el Hans se adhería al deseo de querer ver el acepipí de la mamá porque pues no lo podía ver, no lo tenía claro, no sabía qué era eso. Y pues comparándolo con lo que estaban comentando del papá y del caballo, pues se cuenta como el papá era grande y era el caballo, o sea, el caballo era grande, pues también lo asociaba. Ok, Laura, ¿quieres comentar algo, perdón? Sí, dejé la manita, pero también quería comentar que está como que curioso porque al principio que sale con la niñera nos quiere dar a entender que esa angustia, como tú le llamas, es por la mamá, pero luego un día después dice la mamá, bueno, vamos al parque, vas a estar un poco ya tranquilo, un poco relajado, ¿y qué pasa? Pues vuelve a llorar. Entonces la angustia no es tan, en ese momento sí porque la extraña y nos hace creer que es por la mamá, pero después, al siguiente día, sale pues con ella misma y se da cuenta de que, bueno, esta fobia ya se está haciendo como que más presente. ¿Sí, Damaris? Sí, precisamente esto. Primero, como mencionas, Laura, no se trata de decir que tienes miedo o que quiere estar con la mamá, pero también le podemos dar otros significados, porque si bien el niño pasa mucho tiempo con la madre por la cuestión de que el padre sale a trabajar, ¿no? Podemos hablar también de esta cuestión del miedo a perder a la madre, o como lo mencionábamos en alguna clase de desarrollo, el miedo del niño de perder a su Lupita, ¿no? En esta rivalidad contra el padre. ¿Qué pasa? Bueno, está todo el día conmigo, yo quiero que a mí me dé cariños, yo no quiero que tú me la quites, o que tú vengas y me regañes y me quites a mi mamá. Tiene también esta simbología, por así decirlo, de lo que pueda estar representando para el niño tener también esta fobia del me van a quitar a mi mamá, mi papá es un caballo grande, la puede lastimar, me la van a arrebatar, era eso lo que quería comentar. Sí, sí. Y como que se da a entender más esta cuestión de que pues es el miedo de que un caballo lo muerda y en base a toda esta asociación que hemos hecho de que, bueno, es hacia el padre
estando con la mamá, estando y no estando con la mamá, pues siente este miedo de perderla. Entonces, volvamos a lo mismo, de que el papá se la quite o todas esas cuestiones. Ok, no sé si guste, continuamos con lo que fue las fantasías de la jirafa, el sueño que él decía que no era sueño. ¿Quién le gusta comentar? Bueno, en esta parte de la fantasía de las jirafas, está muy interesante porque él menciona dos jirafas, una grande y una que está pues así como que muy aguada y esta cosa. ¿Qué vemos aquí? Bueno, a lo mejor ya estamos viendo la representación del padre y la madre en un sueño inconsciente. Podemos saber por medio del texto que si bien, no sé si me escuchan. Sí, todo Sí, bien. te escuchas. Ok, podemos ver que en algún momento Hans dormía con sus padres en la misma recámara. ¿Y qué pasa? Él ve que la jirafa más grande parece ser que estaba arriba de la que tenía menos fuerza, y entonces él gritó para ahuyentarla. No lo recuerdo muy bien, por ahí va, pero pues si lo trasladamos, es a lo que estamos hablando de esta parte de cuando ve el niño la acción del acto sexual en los padres. Jesús. Exactamente, es lo que iba a mencionar, de que cuenta que él está viendo la jirafa grande sobre la jirafa arrugada encima y él le grita a la jirafa grande que se quite. Y esto le ocasiona un miedo y eso hace que se vayan a la habitación a acostarse con sus papás. Y él empieza a contar todo lo que vivió y lo que estaba viendo. Y Hans decía de que no, que sí pasó, que sí es verdad, o sea, que no fue un sueño. El papá le decía, ¿qué más? ¿Qué más? Y ya le seguía contando. Es como también lo mencionaste tú, el papá lo menciona en el texto de que la jirafa, la jirafa grande estaba representada por él o más bien por el pene grande, vaya, y la jirafa arrugada pues era su mujer, o sea, la mamá de Hans, porque pues hizo esa representación, pero él pensaba que lo estaba viendo en verdad, pero pues estaba soñándolo. Bueno, otro punto que me gustaría agregar es que si bien en esta parte de los representantes representativos, que ya vimos, ya nos mencionó mi compañera Laura, que pues el principal es el hace pipí, el que inicia pues este trayecto, ¿no? Vamos a ver que pues aquí se va a dar lo que es la decisión de conciencia, que pues es esta parte que separa todos los representantes representativos y se asocian en un complejo, que en este caso sería la fobia a los caballos. Vamos a ver que todos estos representantes representativos sí se pueden reprimir al inconsciente y quedar almacenados. Era un comentario que me gustaría agregar en esta parte. Y sin más que agregar, esto es todo por parte del equipo. Muchas gracias.